viendo las proposiciones, ¿cierto? Y ahora vamos a agregar los cuantificadores. Pero antes de comenzar con cuantificadores, vamos a definir algo de conjunto. Un conjunto es una colección sin considerar orden o repetición de objetos, los que se llaman elementos del conjunto. Ya la colección de objetos que están en un cierto grupo se llama conjunto, y los elementos se llaman, o sea, y los que están contenidos en él se llaman elementos. Dos conjuntos serán iguales cuando contienen los mismos elementos. Y bueno, los conjuntos los podemos representar por variables, tradicionalmente como por letras mayúsculas. O sea, vamos a tener un conjunto A, conjunto B, ¿cierto? Todos con letras mayúsculas. Y los elementos van a ser letras minúsculas. O sea, para indicar que un objeto pertenece a un elemento. Para indicar que un objeto X pertenece como elemento a un conjunto A, vamos a llamar X pertenece a. Y este es el simbolito de pertenencia, que dice que X es elemento de A. Y la negación, es decir, para decir de que hay un elemento que no pertenece, que no está en el conjunto, se va a abreviar que X no pertenece y el símbolo pertenece, ¿cierto? Le agregamos una rayita. X no pertenece a. Bueno, hay dos formas de escribir un conjunto o definir. Pero qué raro, yo lo había arreglado esta definición de conjuntos. Y es una, por extensión, la primera, que es listar todos los elementos, si es posible. Como por ejemplo, el conjunto 1, 2, 3, 4, 5 y el conjunto A, B, C, D. El conjunto se va a escribir siempre entre llaves, ¿cierto? Y los elementos son los que están dentro de las llaves. O también puede ser por comprensión, que se va a anotar un criterio que decida cuáles son los objetos que pertenecen al conjunto. Por ejemplo, X, tal que X es un número natural, tal que X es menor que 6. Aquí me da una cierta característica, ¿cierto?, de los elementos, pero no los describe. O X, tal que X es una de las primeras 4 letras del abecedario. Da la característica, pero no me da los elementos. Eso es por comprensión. Fíjense que estos dos conjuntos son los mismos que el anterior. 1, 2, 3, 4, 5 y A, B, C y D. Son números naturales menor que 6, 1, 2, 3, 4 y 5. Y si X es una de las primeras 4 letras del abecedario, tendría que ser A, B, C y D. Hay otros conjuntos, que bueno, que los que vamos a trabajar más, ¿cierto? Que, bueno, en primer lugar son infinitos, o sea, no vamos a poder describirlos todos, pero anotando algunos podemos decir cómo serán los siguientes, y así podemos describir cómo es el conjunto. Como el conjunto de los n, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que son los números naturales. Z es, fíjense que parte igual que, o sea, tiene elementos 1, 2, 3, 4 igual que el anterior, pero se le agrega el 0 y todos los negativos. Esos son los números enteros, ¿cierto? Y Q es el conjunto de todos los X, tal que X es igual a N dividido en M para unos N y M que pertenecen a los enteros con M distinto de 0. O sea, todos los números que se van a dividir, que sean números enteros, al dividirlos se llaman números racionales. No digámoslo así, dividir, sino que en realidad es, bueno, es dividir, ¿cierto? Pero no en sí como la división, sino que como las fracciones. Eso estamos diciendo ahí. En realidad esto lo vamos a escribir así. Son todos los X, tal que X es igual a N partido por M. ¿Ya? Donde N y M pertenecen a los enteros y M tiene que ser distinto de 0. Eso. Esos son los números
racionales. Y son todos los x, tal que x es un número decimal infinito, que son los números reales, ¿cierto? Podemos tener decimales infinitos. Fíjense que el 2 también puede ser con decimal infinito, que podemos poner 0000, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos varios conjuntos notables, que son la característica de ellos, que son una cantidad infinita de elementos, ¿cierto? Y que obviamente ya los conocemos. Bueno, por ejemplo, escriba de manera formal si pertenecen o no a cada uno de los conjuntos. Por ejemplo, el raíz de 2, ¿dónde va a pertenecer el raíz de 2? ¿Los naturales, los enteros, los racionales o los reales? Los reales. A los reales, ¿cierto? Entonces, ¿y no va a pertenecer a los naturales? ¿O sí? No. No, ¿cierto? Entonces, raíz de 2 no pertenece a los naturales, raíz de 2 no pertenece a los enteros, raíz de 2 no pertenece a los racionales y raíz de 2 pertenece a los reales. 4 medios. Ese está medio... Está disfrazado. 4 medios. 4 medios. ¿Pertenece a los naturales o no? Sí. Pues claro, si uno hace, la reducción, ¿cierto? Esto es 2 y entonces esto va a pertenecer a los enteros. Entonces 2 pertenece a los enteros, están los naturales, también va a pertenecer a los enteros, ¿cierto? El 2 pertenece a los racionales. Sí. Sí. Y obviamente entonces el 2 pertenece a los reales. Muy bien. Y 9, 3 medios, ¿qué será? 9 es un número mixto, 9, 3 medios. ¿A dónde pertenece? ¿A los racionales o no? A los racionales, muy bien. Entonces, antes de él no va a pertenecer, es decir, no pertenece a los enteros y no pertenece a los naturales. Pero como pertenece a los racionales, va a pertenecer a los reales. Bueno, una característica de estos conjuntos es que fíjense que yo voy a tener como conjunto, los puedo dibujar así, voy a tener conjunto los naturales, ¿cierto? Se le agrega los enteros, no voy a agregar aún más elementos, así que va a ser los racionales y al final, si uno lo quiere dibujar como conjuntos, van a ser los reales. Entonces estamos diciendo que aquí el raíz de 2 está en los reales, pero no está en ninguno de los demás, entonces aquí tendría que estar el raíz de 2, ¿cierto? Pero en cambio el 2 está en todos, así que está aquí adentro. Y el 9, 3 medio está en los racionales, pero no está ni en los enteros ni en los racionales, así que tiene que estar aquí, 9, 3 medios. Ya entonces, ahí más o menos uno puede ver gráficamente cómo son los conjuntos y dónde están los elementos. Y obviamente, ¿cierto? Estos conjuntos, un conjunto está contenido en el otro. Vamos a definir el conjunto vacío, que es el conjunto que no tiene elementos, y se define de dos formas. Así, con esa notación, o entre llave y entre llaves, entre medio no va a haber nada. Bueno, fíjense que hablamos bien rápidamente conjuntos porque después vamos a seguir con conjuntos. La idea es poder introducir la definición de conjunto, lo que es el signo pertenece, ¿cierto? Y qué características tienen en general, ¿ya? Hasta ahí vamos a ver conjuntos por ahora, porque nosotros vamos a ver cuantificadores. Pero, y entonces fíjense que aunque esto es bien básico, y lo que vamos a ver también, uno en realidad los conjuntos, uno los puede empezar a estudiar más abstractamente. Por ejemplo, aquí es considerar
que una cantidad de conjunto es un conjunto de conjuntos, por ejemplo. ¿Cierto? Aquí vimos, ya se está medio complicando, ¿cierto? Que tengo un conjunto que está contenido en otro, y está contenido en otro, y está contenido en otro, pero fíjense que todos los elementos, todos los conjuntos tienen una cantidad infinita de elementos, así que estas contenciones no son tan fáciles de ver, ¿cierto? Y entonces uno podemos, como les digo acá, generalizar un poco y ahora tomar un conjunto, ¿cierto? Donde los elementos son conjuntos y que no tiene por qué ser, que pueden haber intersecciones o contención de conjuntos. ¿Y qué pasa en ese caso? ¿Los conjuntos son elementos o son conjuntos en sí? ¿Ya? Y ahí uno puede más o menos empezar a analizar y abstraerse de la definición de conjunto y definir que el conjunto vacío se puede generar todos los elementos y todos los conjuntos de los conjuntos y muchas cosas más. Entonces, hay una área de la matemática que se materia, la área de teoría de conjuntos, así que ahí se puede hablar mucho de esta área. Y una de las cosas principales o importantes o diferentes que uno puede analizar y ver hasta dónde uno puede llegar es la paradoja de Russell. Ya que por ejemplo uno dice la paradoja de Russell, no lo vamos a revisar ahora, sí, pero lo pueden buscar, que habla de hasta cuándo llego esos conjuntos, conjunto de los conjuntos, hasta dónde podemos llegar, ¿ya? Más o menos eso es lo que dice la paradoja. Que en realidad es una paradoja, es decir, que no tiene fin, no tiene conclusión. Entonces, lo que le estoy diciendo en este momento es que hablar de conjuntos no es tan simple, que se puede complicar mucho. Pero vamos a ver solamente lo básico en este momento para poder volver a lo que queremos, que son definir los cuantificadores. Entonces, ahora volviendo a la lógica, vamos a ver los predicados y en este caso vamos a ver estos dos ejemplos. Por ejemplo, los siguientes dos enunciados claramente son proposiciones, ¿cierto? 2 al cuadrado más 1 es mayor que 4 y 1 al cuadrado más 1 es mayor que 4. ¿Por qué es una proposición? Bueno, porque calculo y 2 al cuadrado más 1 es 5, ¿cierto? Y 1 al cuadrado más 1 es 2 y entonces 5 es mayor que 4, ¿sí? Así que yo puedo decir que esto es verdadero. ¿Y 2 es mayor que 4? No, entonces esto puedo decir que es falso. Así que puedo darle valor de verdad a estas dos inecuaciones, ¿cierto? Que en este caso son proposiciones. Así que en realidad son proposiciones lógicas y podemos darles valor de verdad a ellas. Pero ¿qué pasaría si en este caso, fíjense, son súper parecidas, lo único que cambió fue este valor, ¿cierto? ¿Qué pasaría si ahora en vez de colocarle 2 o 3, le coloco un x? X cuadrado más 1 mayor que 4. ¿Esto de aquí ahora es una proposición? ¿Cómo, profe? Dijimos que las de arriba, ¿cierto? Eran proposiciones y vimos que esta era verdadera y esta es falsa, ¿cierto? Pero ahora vemos que son súper parecidas, ¿cierto? Y lo único que cambió fue ese valor de aquí. Entonces, si en vez de empezar a cambiarlo, le colocamos una incógnita, x cuadrado más 1 es mayor que 4. Ahora, esto de aquí, ¿es una proposición? Yo creo que sí. Ya, Yo digo que hay, Como depende una del- proposición que depende. ya. Jorge decía, ¿qué cosa? No lo que escuché. depende del valor de X, pero sí es una proposición. Ya. Acuérdense, ¿cuál es la definición de proposición? Que tiene que tener un valor de verdad, ¿cierto? Y no depende, ¿cierto? No depende del valor de X. O sea, una proposición es algo que yo sé el valor de verdad. Claro.
pero tan más o menos, ¿cierto? Porque, bueno, es casi, porque ahí depende del valor. Entonces, lo que vamos a decir que esto es una proposición abierta, o un predicado, o una función proposicional, porque va a depender de una variable para saber el valor de verdad. O sea, no es tan raro como el hola, que decíamos que esa no era proposición, y no hay cómo darle valores, ¿cierto?, al hola para que eso sea verdadero o falso. Entonces, eso no es proposición por ningún lado. Esto es casi, ¿cierto? Porque depende del valor de X, voy a saber si es verdadero o falso. O sea, depende de esa variable. Por lo tanto, se llama proposición abierta, función proposicional o predicado. O sea, no es exactamente una proposición, pero puede llegar a ser. Esa es la diferencia. Por ejemplo, determinemos el valor correcto en el predicado, ¿cierto? Que está aquí. ¿Cuánto vale el valor de, en este caso, X, para que en nuestra función proposicional me dé la proposición Q, la que está arriba? ¿Me entienden? Ahora yo pregunto, ahora consideremos como esta es una P de X, ¿cierto? Vamos a escribirla acá mejor. P de X, que es súper parecida a las anteriores. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto vale el valor de X en este caso para que me dé la proposición Q, esta de aquí? Dos, muy bien. Vale 2. Y en el caso para que me dé R sería 1. 1, muy bien. Claro, entonces fíjense que para Q, para X igual 2 me da Q, que dijimos que era verdadero, ¿cierto? Entonces es verdadero. Y para 1 es falso. Entonces fíjense que depende del valor de X, tal que esta función preposición o predicado tenga un valor de verdad verdadero o un valor de verdad falso. También podemos convertir un predicado, una función proposicional, en una proposición cerrada. ¿Ya? Eso quiere decir de que una proposición cerrada es como las que teníamos al principio, que sabíamos el valor de verdad de ellas, siempre. ¿Cómo lo podemos hacer? Usando cuantificación o cuantificadores. Por ejemplo, cuantifiquemos esto. P de X es X cuadrado más 1 mayor que 4 en un cierto conjunto A. ¿Ya? Entonces vamos a considerar esta nuestra proposición abierta o una función proposicional. Entonces, P de X vale para 3 distintos valores en el conjunto A. P de X vale para exactamente 3 distintos valores para el conjunto A. Hay infinitos valores en el conjunto A tal que la proposición vale. Quiere decir que si uno dice vale, quiere decir que es verdadera, ¿cierto? P de X vale para ningún elemento del conjunto A. P de X vale para todo elemento de A. Fíjense que, bueno, ahí va a depender del conjunto de A si esto es verdadero y falso, ¿cierto? Pero aquí ya me está determinando para qué valores, ¿cierto?, cumple mi función proposicional. Entonces le estoy dando valores, no necesariamente 1. Aquí le doy 3, aquí le doy exactamente 3, aquí le doy una cantidad infinita, aquí digo que no vale ninguno, o sea, reviso todos los A y dice que ninguno vale. Y aquí dice que vale para todo. Entonces aquí más o menos estoy introduciendo que dándole una cantidad de valores para X, yo puedo saber el valor de verdad de la proposición. Por ejemplo, si A fuera todos los reales, ¿será que X se cumple 1? ¿Es verdadera o es falsa?
Desarrollemos esto. Por ejemplo, me va a quedar x cuadrado más 1 es mayor que 4. X cuadrado menos 3 es mayor que 0. Entonces, x menos raíz de 3 por x más raíz de 3 es mayor que 0, ¿cierto? Entonces, mi conjunto solución va a ser, a ver, tengo el menos raíz de 3, en raíz de 3, ¿cierto? Si los dos son menores, nah. ¿Cómo era esto? ¿Se acuerdan? Tienes que hacer un diagrama, ¿no? Una tablita. Eso estábamos haciendo aquí, pero la vamos a hacer acá. Raíz de menos 3, raíz de 3, ¿cierto? Las rectas nunca son rectas. Entonces x más raíz de 3, x menos raíz de 3. Aquí tiene que haber otra. Hagámosla acá. A ver. Y esto, nunca me sale la recta. Ya, eso está mejor. Entonces está aquí y está acá. Menos raíz de 3. Entonces, para los x menores que menos raíz de 3, por ejemplo, menos 8, esto es negativo. Entre menos raíz de 3 y 3, esto es 0, es positivo y luego es positivo. Aquí para los menores es negativo, ¿cierto? En 0 me da negativo y después me da positivo. Menos por menos más, menos y más. Entonces nuestro conjunto de solución aquí sería menos infinito y menos raíz de 3. Unión raíz de 3, más infinito. ¿Cierto? Entonces, todos los valores de x que cumplen esta ecuación están en este conjunto. Entonces dice, P de x vale para 3 distintos valores de a, donde a son todos los reales. ¿Esta proposición es verdadera o es falsa? En el chat uno me habían dicho, David me dijo falsa y Carla me dijo verdadera, pero estaba en la duda. ¿Alguien más quiere decir algo? Por ejemplo, ¿cuántos valores de reales cumple la inecuación? Una cantidad infinita, ¿cierto? Porque tengo dos intervalos que satisfacen la ecuación. Así que por lo menos vale para 3 distintos. Sí. Así que es verdadera. Pero aquí dice, vale exactamente 3 distintos. ¿Esta será verdadera o falsa? Falsa. Es falsa, claro. Porque dijimos que vale para una cantidad infinita. Muy bien. Hay infinitos valores en el conjunto A tal que la proposición vale. ¿Esta es verdadera o falsa? Verdadera. Verdadera, claro. Y la proposición vale para ningún valor en el conjunto. ¿Es verdadera o falsa? Falsa. Falsa. Y dice que P de X vale para todos los elementos del conjunto A. ¿Es verdadera o es falsa? Falsa. Falsa, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el 0 está en el conjunto y no satisface la ecuación. Así que no vale para todos. Falsa. Muy bien. Pero fíjense, ahora si yo considero otro conjunto, donde X es un auto. Este de aquí. Entonces, ¿cumple esta proposición? En realidad no tiene ningún sentido ninguna de las proposiciones, porque aquí estamos hablando de autos y aquí hay números, ¿cierto? Así que todas serían falsas.
A ver, ¿estamos bien o no? Ahora me entró en la duda. A ver, si X tal que X es una. Ah, ya, bueno, es que no es. Aquí tengo números, sí, tengo números y autos. No, no. Y en la tercera, por ejemplo, si A es este conjunto, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Entonces tenemos que vale para tres distintos valores de A. El 2, 3, 4, ¿dónde están? ¿Qué cosa es raíz de 3? Es una buena pregunta. ¿Cuánto es raíz de 3? Debiese ser menor que 2. Ya, es 1.7. Sí. Entonces, aquí está el raíz de 3 y aquí está el 2. Está el 2, está el 3 y el 4. Así que fíjense que están en este conjunto. Por lo tanto, P de X vale para tres distintos valores de A. Sí, así que va a ser verdadero. ¿Vale para exactamente 3? ¿Verdadero o falso? Tomando SA, debiese ser verdadero. Tomando ese A, es verdadero. Exactamente. Muy bien. Porque son exactamente 3 los elementos de A, así que sí. Hay infinitos X en A tal que P vale. Bueno, aquí es falso porque no hay infinitos valores del conjunto A, son 3. Vale para ningún valor de A, falso porque vale para 3. Vale para todos los elementos de A, verdadero. O sea, son 3 nomás, así que. Entonces fíjense, lo rojo, lo verde y lo azul. Va a depender del conjunto el valor de verdad de la proposición. Por eso se habla que es una proposición abierta o una función proposicional porque va a depender, ¿cierto?, del conjunto y de dónde yo voy a estar determinando cuáles son los elementos que voy a considerar. Así que tenemos muchas más opciones en este caso para usar cuantificadores. Bueno, y los dos que vamos a usar se llaman cuantificadores y el primero es para todo, ¿cierto? Para todo X que pertenece a vale la proposición y se va a escribir formalmente así, con este símbolo para todo X que está en A, dos puntitos y la proposición. Esos dos puntitos quiere decir que vale o tal que, ¿cierto? Y existe un X que está en A tal que P de X vale, es decir, existe un X que está en A tal que P de X. Estas son las dos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en realidad existe no necesariamente, existe o existen X, existe X tal que pasa eso. Da en pensar que es un único y no necesariamente es único. Esto es para todo y este es un existe. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Bueno, el para todo lo dice exactamente. Todos los elementos de A tienen que cumplir la proposición. Y aquí dice que hay elementos en A que cumplen la proposición. Quiere decir que pueden haber elementos que no cumplen la proposición. Esa es la diferencia. Este se llama cuantificador universal y este otro se llama cuantificador existencial, de que existe. A ver, piensen un poquito estas proposiciones y me dicen el valor de verdad. Si quieren lo anotan ahí. Les doy unos minutitos. ¿Podemos rayar la pizarra? Sí, pueden rayar. Bien.
Le faltan tres, la D, la E y la F. ¿Podría hacer el cálculo, Emilia, de la D? ¿Por qué dice que es verdadera? O Gisela, cualquiera de las dos que puso que es verdadera. O sea que estaba viendo y estaba haciendo la fórmula de la ecuación cuadrática para ver ¿Ya? si las soluciones que daban estaban primero ya en los reales, si no estaban en los reales, entonces el tiro era falso. Claro. Pero da positivo el discriminante. Entonces puede dar una solución que se encuentre en los racionales. Al menos podría En los existir reales, una. pero ¿será que son racionales? Es que en esa duda estoy. Pero como dice que existe un X, Ya. puede haber. Sí, pues, pero Habría que. tienes que ver que por lo menos exista uno. Tienes que Sí. ver que una de las raíces es racional. Usar la negación. Ya, ¿y cómo sería la negación? Me quedaría para todo X perteneciente a los racionales. Bastaría con que Ya, encuentre un X que no pertenezca a los racionales para que la proposición original sea verdadera. de nuevo. No, porque si usas la negación es para todo X los racionales, X cuadrado más 3X menos 2 es distinto de cero. Eso sería la negación. Profe, yo lo resolví con la fórmula cuadrática y me ¿Ya? dieron dos raíces, que una es -3 menos raíz de 17 partido en 2. No sé si eso sería... Ay, me confundí. Estoy un poquito... Ya. Menos 1 raíz de 2. ¿Ya? Y la otra debería ser 1 más raíz de 2, ¿no? A ver, vamos a hacerla nosotros. ¿La hago o no? ¿O quieren hacerlo ustedes? Entonces me da menos 3 más menos 2 por 4 son 8 más 9 son 17. Sí, está bien, menos 3 más raíz de 17. Ah, ok. Voy a olvidarlo, Carla. Está bien. Fíjense que estas son irracionales porque esto no tiene valores enteros. Eso pertenece a los reales, menos los racionales. Entonces, ¿existe algún valor racional? No. Así que esto sería falso. Y la otra, dice, para todo x en los reales, x cuadrado menos 2x menos 3 es igual a 0, implica que x pertenece a los racionales.
Yo diría que sí. ¿Qué dice que sí? Es que las soluciones son 2 y -1. Entonces, o sea, me imagino que eso sí entra en los racionales. El 2 menos 1, claro que sí. Menos b es 2 más menos la raíz de 4 menos 4 por menos 3. Entonces, 16, 4. 4, 5, 6, dividido en 2 son 3. Y me queda menos 2, menos 1. Ya, entonces dice que para todo valor real, para todos los reales, ¿cierto? X cuadrado es igual a 0. Es decir, 3 y 1 implica que X pertenece a los racionales. A ver, nos vamos a hacer por caso L. Como dice para todo, yo tengo que elegir todos los elementos. Supongamos que X vale 3. Si X vale 3, esto de aquí me da 0, ¿cierto? Porque es una raíz. Así que me queda 0 igual a 0. Y por otro lado, me queda implica X pertenece a los racionales. Así que en realidad no es X, sino que es 3. Entonces, para X igual a 3, 0 igual a 0 es verdadero, ¿cierto? Y 3 que pertenece a los racionales también es verdadero. Verdadero implica verdadero es verdadero. Así que estamos bien. Supongamos que si ponemos menos 1, va a pasar lo mismo, ¿cierto? Supongamos que ponemos X igual a 2. Es para todos los valores reales, así que puedo tomar cualquier otro valor. O si quieren ponemos X igual a 0. X igual a 0. Entonces aquí me va a quedar menos 3 es igual a 0. Implica que 0 pertenece a los racionales. Esto de aquí es falso y esto de aquí es verdadero. Falso implica verdadero. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Es verdadero, ¿cierto? Muy bien. Entonces, fíjense que para los valores que me da que es 0, es verdadero, y para los valores que me da que no me dan 0 la ecuación, también me da verdadero. ¿Qué pasa si a este lado le coloco un valor que no sea racional? Por ejemplo, X igual a raíz de 2. Entonces, si X igual a raíz de 2, me va a quedar 2 menos 2 raíz de 2, menos 2 raíz de 2, menos 3 es igual a 0. Implica que raíz de 2 pertenece a los racionales. Ya, esto es distinto de 0, ¿cierto? Así que esto es falso. Implica, y esto es falso. Falso implica falso, ¿es verdadero o falso? Perdón, no es falso, ¿cierto? Falso Es implica verdadero. falso, es verdadero, claro. Es verdadero. Entonces, fíjense, como dice para todo, tomo los valores que son raíces, ¿cierto? Son raíces racionales, así que me queda verdadero implica verdadero, me queda verdadero. Y para los casos que no lo son, donde puede ser un número racional o un número racional, igual me queda verdadero. Por lo tanto, como es para todos los valores de X, esto es verdadero. Así que está bien ahí. Muy bien. ¿Y esta, la F, será verdadera o falsa?
Es falsa, ¿Falsa? porque las soluciones no están en los reales, ni siquiera. Ah, ya. Claro. Mm. Entonces, ¿por qué falsa? Porque fíjense que uno implica. Entonces, lo que está diciendo, si las raíces son imaginarias, esto quiere decir que siempre es falso. Esto siempre es falso, ¿cierto? Porque nunca cumple, para ningún valor real es igual a cero. Falso implica verdadero o falso. Dijimos que era siempre verdadero. ¿Cómo, profe? Bien, vamos a hacerlo por caso. Ven. Que hay un implica. Eso es una gran diferencia. Miren, a ver. Mano. Oh, ay, no lo puedo mover si no se van a salir las cositas. Ya. Voy a borrar acá entonces. Necesito espacio. Este está claro, ¿cierto? Ya, borremos. Y lo vamos a hacer con rojo. Entonces ahora vamos a hacer el F. ¿Ya? F. Como es para todos los valores reales, ¿cierto? Vamos a analizar cuándo se hace cero esto. Entonces, x cuadrado menos 2x más 3 es igual a 0. Entonces, x es igual a menos b, 2 más menos la raíz de b al cuadrado, que es 4, menos, que exacto, por eso, falso implica cualquier cosa es verdadera. Menos 4 por 3 por 1, así que me queda 3 partido por 2, entonces x es igual a 2 más menos 12, 4 menos 12 son menos 8, la raíz de menos 8, partido por 2. Bueno, eso no pertenece a los reales. Así que esta afirmación, esto es falso para todo x en los reales. ¿Ya? No es que encontramos algunos, sino que para todos los reales es falso, ¿cierto? Pero tengo una implicación, entonces, por un lado tengo eso que es falso, implica, y ahora, si tomo un valor racional, ¿cierto? Va a ser verdadero, pero si tomo un valor irracional, esto es falso. Entonces puede tener dos valores de verdad esta condición. Pero sin importar estos dos valores de verdad, falso implica cualquiera de las dos, siempre es verdadero. ¿Cierto? Falso implica verdadero es verdadero y falso implica falso es verdadero. Por lo tanto, esto no es falso, sino que es verdadero. Ahora sí. Sí, Ya. Y la última, dicen que es verdadera. Yo digo que es falsa. ¿La piensan un poquito o la vemos al tiro? ¿Por qué sería falsa? no sé, profe, ¿por qué sería falsa? Ya miren, de nuevo, como es para todo, el G, como es para todo, miren, vamos a calcular la ecuación primero. 2x más 3x es igual a 5x, ¿cierto? Me queda que 5x
Ah, esta es verdadera. Ah, no, yo pensaba que era... Ya, no, retiro lo dicho. Entonces, esto es 0 igual 0. Así que sí es verdadera. Casi Está me bien. da un infarto, profe, así, ay, ¿por qué es falsa? No, yo pensé, no, nada, yo pensé que daba x o 3x igual a 0, por ejemplo. Y ahí sí que va a depender y va a ser falso. Pero si es 0 igual a 0, ¿cierto? Como en este caso, sí es verdadera. Sí, muy bien. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? ¿Está todo claro? Ya voy a Todo borrar claro, la pizarra. profe. Borrar la pizarra. Y vamos a seguir. Bueno, predicados compuestos. A partir de unos predicados atómicos podemos construir predicados compuestos, iterativamente aplicando uno de las siguientes manipulaciones elementales. Sustituir valores concretos u otras variables para alguna de las variables de elementos. Sustituir los predicados en las variables de proposiciones de un conectivo. Y también cuantificar algunas variables del predicado. Si al predicado que resulta no le queda una variable libre, entonces se transforma en una proposición. Acuérdense que los predicados son proposiciones abiertas o funciones proposicionales, entonces van a depender, va a quedar dependiendo de una variable. Si yo al sustituir o colocar todos los cuantificados necesarios, ¿cierto? El predicado que me queda al final no va a depender de ninguna variable libre, lo que resulta al final es una proposición cerrada. Como por ejemplo, este es un predicado compuesto. Para todo A que pertenece a los reales, para todo B que pertenece a los reales, para todo C que pertenece a los reales, se tiene esta condición. Entonces fíjense que aquí tengo una proposición, tengo acá otra proposición y acá tengo otra proposición. Tengo 3. Y aquí fíjense que aún más tengo otro cuantificador dentro de esta misma proposición. Bueno, estoy hablando que son proposiciones, pero en realidad son, si uno las ve por separado, son funciones proposicionales o predicados. ¿Por qué? Porque si uno lo analiza aquí, ¿cierto? A no es distinto de B siempre. Va a depender del valor de A para saber si esto es verdadero o falso. Así que ahí depende de una variable, ¿cierto? Que aquí está su cuantificación, que va a hacer que esto sea verdadero o falso. Así que está bien. Esta de acá, ¿cierto? La última de acá, tiene 3. Tiene A, C y B. Entonces necesito identificar 3 variables para poder encontrar el valor de esta proposición. Ya fijé A, ¿cierto? Entonces fijo B y fijo C. Entonces, si fijo las 3, o sea, si determino o coloco un cuantificador con respecto a estas variables, esta proposición o este predicado, ¿cierto? Se transforma en una proposición porque ya no tengo ninguna variable libre. Bueno, la única variable libre que podemos considerar es el X que está aquí, ¿cierto? Aquí de nuevo tengo A, B y C, ¿cierto? Que van a estar determinadas con los cuantificadores que ya están dados acá, ¿cierto? Pero aquí como que amarran, ¿cierto? El X. Existe un X, ya vaya a poder determinar si este es un valor de verdad y encontrar entonces esta es una proposición cerrada, porque va a depender de A, B, C y además de X y los cuantificadores están los 4. Por lo tanto, esto es una proposición o un predicado cerrado, ¿cierto? Una proposición cerrada porque están todas las variables ya con su respectivo cuantificador. Aunque se ve extraño y largo, pero ¿qué cosa es esto? Miren, lo vamos a leer. Para todos los A que están en los reales, para todos los B que están en los reales, para todos los C que están en los reales, A necesita que sea distinto de 0, implica que existe un elemento en los reales tal que AX² más BX más C es igual a 0, si solamente si
b cuadrado menos 4ac es mayor o igual que 0. Y ahora si lo O leemos sea, así, ¿sí? sería que, ¿cómo se dice? Dependiente del valor de x, no, dependiendo del valor de a, b, c, tendría que darnos un discriminante mayor o igual que 0. Claro, esta es la Era. condición para encontrar raíces reales para una ecuación cuadrática, ¿cierto? Aquí tengo la ecuación cuadrática, dice que va a existir un elemento en los reales, es decir, es verdad, va a existir porque es siempre y cuando el discriminante sea mayor o igual a 0. Y esa es la condición necesaria para que encontrar raíces reales. Así que por eso la proposición es verdadera. Por eso le podemos encontrar el valor de verdad de ella. Ahora, veamos este otro ejemplo. Vamos a analizar así de nuevo con respecto a los predicados y después vemos de qué se trata. Aquí yo tengo un solo cuantificador para todo x que pertenece a los reales. Pero acá tengo un predicado y acá tengo otro predicado. ¿Ya? Este predicado depende de x, de b y c. De x, bueno, x está como, digámoslo, fijo porque está amarrado con este cuantificador, ¿cierto? Pero también depende de b y depende de c. Y estos sí que están libres, ¿cierto? No hay cuantificador para ellos. Por otro lado, tengo este predicado, que voy a amarrar el x acá, ¿cierto? Por ese cuantificador, pero nuevamente aparece el b y el c. Entonces, nuevamente, este es un predicado libre. Por lo tanto, en realidad, esto es un predicado compuesto, ¿cierto? Y no podemos decir que es una proposición porque tengo variables libres que no tienen cuantificadores. Muy bien, voy a borrar aquí porque se ve como mucho. Ya, y... ¿Y qué dice este Pero, predicado compuesto? Dígame. ¿por qué la proposición de arriba es verdadera? ¿Por qué es verdadera? Porque fíjate que dice que para todos los a, b y c valores reales, ¿cierto? Esta ecuación cuadrática sí tiene una raíz real. Porque dice aquí, para si a es distinto de 0, ¿cierto? Implica que existe un elemento en los reales tal que satisface la ecuación. Sí, solamente si esta inecuación se cumple. Pero esta inecuación es la del discriminante que sea mayor o igual que 0. Y esta es la condición que necesito para encontrar soluciones reales para la ecuación cuadrática. Así que sí va a existir un elemento en los reales, por lo tanto es verdadera. Porque como estoy, es todavía A distinto en los reales. Carla me pregunta, ¿por qué A distinto de 0 es proposición? En realidad, A distinto de 0 es un predicado por el momento, pero cuando colocamos con el cuantificador para todo A que pertenece a los reales, se convierte en una proposición, ¿cierto? Y fíjense de que voy a poder darle un valor de verdad siempre y cuando, ¿cuánto vale A? Si A es distinto de 0, esto es verdadero, ¿cierto? Y si A es igual a 0, esto sería falso. Así que le puedo dar un valor de verdad a la proposición. Así que por eso es una proposición. Es que no es como una instrucción. Sí, es una restricción, claro, es una restricción. Para que acuérdate de que por el discriminante, para encontrar la raíz se necesita dividir por A y por eso necesito que sea distinto de 0.
En sí, fíjate, en sí solita, con el cuantificador, es una proposición. Si considero todos los valores A distintos de 0, esto siempre va a ser verdadero. Así que se cumple. Ah, mira, lo podemos hacer aquí al lado. Mira. Entonces, vamos a hacer el primer caso. Vamos a hacer una rayita aquí. Y vamos a hacer. Supongamos que A es distinto de 0. Si A es distinto de 0, entonces, aunque sea redundante, A distinto de 0 es verdadero. Estamos considerando ese caso, ¿cierto? Y si A es distinto de 0, acuérdate que me va a quedar aquí. Verdadero implica, por lo tanto, para que sea verdadera la proposición, necesito que todo esto sea verdad. Ya, y por otro lado, tengo esto de aquí. Ya, entonces tengo por un lado, existe un x que pertenece a los reales, tal que ax cuadrado más bx más c es igual a 0. ¿Ya? Esto es verdadero. Esto es verdadero, ¿cierto? Porque existen valores reales tal que cumplen eso. Pero siempre y cuando pase. Ya, a ver cómo lo digo. Sí, yo lo sé, pero no sé cómo decirlo. A ver, si alguien tiene más claro que yo, me puede decir. Ya sé. Esto no es verdadero siempre, ¿cierto? Ese es el problema. Ya. Para todo tengo esa proposición y por otro lado tengo que b cuadrado menos 4ac es mayor o igual que 0. Ya, ¿qué pasa? Si esto tiene dos opciones, ¿cierto? Que sea verdadero o sea falso. ¿Cuándo es verdadero esta condición? Bueno, es verdadero cuando el discriminante es mayor o igual que 0, ¿cierto? Y es falso cuando el discriminante es menor que 0. ¿Ya? ¿Pero qué cosa es el discriminante? Es exactamente esto. Entonces, aquí fíjense que es un sí, solo sí. Entonces, si esto es verdadero, es cuando esto es mayor que 0. Así que esto va a ser verdadero cuando esto sea verdadero. Así que las dos son equivalentes, por lo tanto va a ser verdadero al final. El resultado final, vamos a ponerlo más acá. El resultado final es verdadero. Y si este es falso, el discriminante es menor que 0, si este es falso, vamos a ponerlo aquí en amarillo. Y si es falso, este de aquí es falso. Y falso equivalente con falso es verdadero también, porque son un sí solo sí. Así que siempre va a ser verdadero esta condición, no necesariamente considerar los valores donde se hacen las raíces reales o no. ¿Se entendió? Voy a explicarlo de nuevo. Voy a considerar esta proposición, ¿sí? Ya, pero igual voy a decirle, voy a considerar esta proposición y voy a considerar esta proposición. Esta proposición, ¿cierto? Puede tener valor, puede ser verdadera o falsa, ¿cierto? ¿Cuándo va a ser verdadera? Cuando el discriminante es positivo, ¿cierto? Existen valores reales que cumplen que es 0. Pero cuando el discriminante es menor que 0, esta proposición es falsa, porque no va a haber ningún valor real que cumpla la ecuación. Si estamos en el caso de arriba, ¿cierto? Va a ser verdadero cuando esto pase. Entonces voy a tener verdadero, sí, solo sí, verdadero, y esto es verdadero. Si estoy en el de abajo, entonces quiere decir de que va a ser falsa, pero el discriminante necesito que sea menor que 0. Entonces va a ser falso, y esta condición
no se va a cumplir, así que es falsa. Entonces falso es equivalente a falso, por lo tanto también va a ser verdadero. Entonces sin importar el cuándo, ¿cierto? Y la equivalencia siempre va a ser verdadera. Por lo tanto, esto de aquí, le voy a poner aquí, es verdadero. Y verdadero implica verdadero, es verdadero. Ahora, ¿qué pasa si A es distinto? Si A es igual a 0. Si A es igual a 0, esta afirmación, ¿cierto? Perdón, esta proposición es falsa. Entonces, A distinto de 0 es falso. Y acuérdense que falso implica cualquier cosa, el resultado es verdadero. Así que ya ni siquiera necesito analizar acá, me va a dar el resultado verdadero. Así que ya vi todos los casos y siempre la proposición en total va a ser verdadera, por lo tanto, es verdadera siempre. Y el ejemplo que sigue, fíjense que tengo x cuadrado más bx más c igual a 0, si solamente si x pertenece al conjunto que cumple estas dos condiciones. Fíjense que es como la misma de arriba, o sea, voy a tomar, en realidad no es la misma, sino que aquí estoy dando las soluciones de mi ecuación. Pero como no tengo el valor de b y de c, ¿cierto? Entonces no sé exactamente cuáles son los valores y cuánto vale esta raíz. Por lo tanto, este predicado es un predicado compuesto y va a tener dos variables libres, que son el b y el c, que es distinto al anterior. Ya, bueno, me pasé. Así que eso lo pueden analizar mejor después qué pasa. ¿Y qué es lo que podemos hacer para cambiar y que sea una proposición? Esa es como la idea. ¿Dudas? ¿Consultas? Por mi parte quedó todo claro, profe. Ya, gracias, Emilia. ¿Alguien más? ¿No? Y entonces lo dejamos hasta aquí. Bueno, mañana a las 8 va a aparecer el control. Yo hoy día les puse en la mañana, les puse, bueno, las clases que faltaban y les mandé una guía de ejercicio. Traten de hacer esa guía porque van a ser muy similares los ejercicios que va a entrar en el control. Así que esa guía es del libro de Matemática General del profesor Heraldo. Ya Heraldo González. Así que revisen la guía, ahí la hacen y ya estarían preparados para el control. ¿Listo? Que les vaya bien mañana. Chau. Chao, profe, profe, muchas que le vaya gracias. excelente. Chao, Gracias profe. igual. Chao, profe. Chao. Chao.